Listo, estamos con la transmisión. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto darles un saludo en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, del Instituto de Investigaciones Económicas, a esta serie de seminarios sobre los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 en el Ecuador. Y de manera particular a este seminario que se hace en el marco del convenio de cooperación entre UNICEF y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador dentro del laboratorio de niñez y adolescencia que coordina el profesor Pablo Samaniego por parte de la universidad. Un gusto y muchas gracias, Joaquín, por contar con tu presencia y toda la colaboración de UNICEF y del Sistema de Naciones Unidas. Cuenten también con la universidad en ese compromiso de nuestra misión de buscar la verdad y promover la dignidad humana. Muchas gracias también, asambleísta Gabriela Larrategui, por su participación, por su disponibilidad. Le agradecemos mucho. De la misma manera, Daniela Oleas, viceministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a Axel, presidente de la Asociación Escuela de Economía, que desde los estudiantes son co-coordinadores de esta serie de seminarios que hemos estado realizando. Y que nace con un boletín que publicamos como Instituto de Investigaciones Económicas sobre los efectos de la pandemia y desde una perspectiva centrada en el bienestar. Y hemos discutido aspectos macroeconómicos, hemos discutido el empleo y el trabajo, estamos ahora en la discusión de la protección social y sin duda dentro de eso un elemento prioritario en grupos de atención como son los niños, las niñas y los adolescentes. Y las particularidades de cómo esta pandemia afecta la situación de bienestar de estas personas en este rango etario y la necesidad entonces de pensarnos desde las prioridades que tiene una sociedad, los mecanismos de atención y los mecanismos de futuro que podemos estar ofreciendo. Sin más, darles la bienvenida y dejaría la palabra en Axel Guanoluisa, quien nos va a presentar a nuestro moderador y a nuestros ponentes de esta tarde. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes con todas y todos. Recordarles que estamos en un formato webinar, lo que quiere decir que en audio y pantalla solo van a estar tanto los panelistas como el moderador, y en la parte final, en la parte inferior de la pantalla, pues hay una sección Q&A, que es donde ustedes podrán realizar sus preguntas para que los panelistas, conforme el tiempo lo permita, puedan responderlas al final del panel, ¿no? Yo voy a proceder a mencionar los panelistas. Daniela Oleas es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con estudios de maestría en economía de la Universidad Alberto Hurtado dentro del programa ILADES Georgetown. Estudios de maestrías en estudios urbanos por Flaxo Ecuador, doctorado en políticas públicas Flaxo Ecuador, área de trabajo, políticas sociales, descentralización y finanzas públicas. Ha trabajado tanto en la cooperación internacional como con organismos multilaterales, y también ha sido profesor a nivel de pregrado y posgrado. Entre 2018 y 2019 trabajó en el MEF como punto focal de cartera BID en Ecuador. Desde octubre de 2019, viceministra de Inclusión Económica en el MIES. Gabriela Larrategui, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, asambleísta del movimiento SUMA. Desde el 14 de mayo de 2017 asumió su cargo de asambleísta, formando parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control. En diciembre del mismo año pasa a formar parte de la Comisión Ocasional para atender casos de personas desaparecidas, y en enero de 2018 se incorpora al Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas en el Ecuador. En noviembre de 2019 pasó a formar parte de la Comisión Ocasional que trata los derechos de la niñez y adolescencia. Pablo Samaniego Ponce es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas y máster en Economía, Convención en Desarrollo y Política Económica. Actualmente profesor de la Facultad de Economía de la PUCE y coordinador del Laboratorio de Estudios sobre la Niñez y Adolescencia, proyecto conjunto de UNICEF y la PUCE. Se ha desempeñado como director de investigador del Banco Central de Ecuador,
coordinador de consistencia macroeconómica del Ministerio de Coordinación de Política Económica, director de análisis económico en una consultora privada e investigador en el Banco Central del Ecuador. Joaquín González Alemán es nuestro moderador. Hasta su designación como representante de UNICEF en Ecuador, cargo que asumió en agosto de 2017, fue asesor regional en políticas sociales en la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, desde noviembre de 2013. Antes de llegar a América Latina, trabajó 5 años como jefe de políticas, planificación y evaluación en la Oficina de UNICEF en la India. Previamente cumplió funciones en la Oficina del Coordinador Residente en Vietnam, país piloto de la reforma de Naciones Unidas, conocida como Unidos en Acción, y en la Oficina de Evaluación de UNICEF en su sede en Nueva York, llevando a cabo evaluaciones estratégicas de los programas de cooperación. Previo a servir en UNICEF, el señor González Alemán desempeñó funciones con la Unión Europea en Bruselas, gestionando proyectos de apoyo a los derechos humanos para América Latina y con alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados ACNUR en España y en Bosnia y Herzegovina. Buenas tardes a todas y a todas. Entonces yo le daría el paso a Joaquín para que por favor comience con el panel. Muchas gracias, Axel, y un saludo a todos y a todas y un agradecimiento particular a los panelistas y a Andrés, que nos acoge como socios que somos en este proyecto que tenemos conjunto y que nos va a estar presentando el profesor Samaniego. Para mí es un gusto estar con ustedes, asambleísta Larreategui, un gusto conocerla, saludarla virtualmente, aunque sea, y un gusto también, viceministra, que sí que nos conocemos personalmente, es un gusto estar aquí. Yo creo que lo que nos une hoy a todos es un interés por la situación de la niñez en el país y venimos desde muy diferentes puntos de vista. Tenemos una viceministra del MIES, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, tenemos una asambleísta que ha estado participando en los debates de las leyes económicas urgentes que se han aprobado recientemente y tenemos a un investigador de la PUCE, como es Pablo Samaniego, que ha hecho un trabajo sobre la vulnerabilidad de la infancia en este contexto de COVID, ¿no? Como digo, entonces tenemos un interés común, pero venimos desde lugares diferentes y lo que se trata es de que podamos acercar posturas, de escucharnos y de encontrar puntos en común que nos permitan avanzar. Porque, como digo, la causa de la niñez nos invoca a todos. Básicamente la pregunta principal es cómo es que nos aseguramos para la inversión social para atenuar los impactos negativos del COVID. Sabemos que el COVID no afecta particularmente de una manera virulenta a los niños en el tema, en lo que es el plano de la enfermedad, pero sí sabemos que los niños están sufriendo mucho los efectos colaterales del COVID. Estamos viendo familias que se quedan sin trabajo y que están acudiendo digamos, a estrategias de emergencia, como es vender sus activos, como es alimentarse con menor frecuencia, como es sacar a los niños de la escuela, porque no les llega, porque no llegan a fin de mes, porque no tienen dinero, porque no pueden ir a trabajar. Sabemos que el 60% de la población activa en Ecuador está en el sector informal, entonces la protección social no, la red no existe, esa red, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para poder atender a esta situación, especialmente de vulnerabilidad de los niños, las niñas y adolescentes? Esto va para largo, también lo sabemos. Esto va para largo y sabemos también que la situación económica que precedió a la pandemia, el 29 de febrero fue el día que supimos que teníamos el primer caso, ya la cosa estaba mal. Entonces ahora el COVID lo que ha hecho ha sido de una manera exacerbar, ha ido empeorando esa situación económica. Nos encontramos ante una situación bien complicada, ¿no? Ante la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, para empezar un poco, lo que quisiera era, para empezar el conversatorio, darle la palabra al profesor Samaniego, que nos va a dar también una mirada a las preguntas que tenemos que respondernos en este webinar, ¿no? Son las... básicamente son 3 preguntas. Nosotros tenemos que ver cuáles son los principales desafíos que está enfrentando el país en materia de empleo, ingresos, protección social, debido a los efectos provocados por esta cuarentena. ¿Qué papel debe tener el Estado ecuatoriano para caminar hacia modelos universales de protección social, para proteger a la gente? En 2008 rescatamos a los bancos, hubo una crisis económica, se rescató a los bancos. Ahora estamos hablando de cómo rescatamos a las personas a través de la protección social. Y una tercera pregunta, que es cómo garantizar un presupuesto, una gestión, unas competencias que tiene el Estado que debe cumplir para que cumpla con ese papel. La Convención de Derechos del Niño, en el artículo 4, habla de
habla de la necesidad de invertir en la infancia, incluso, o si quieres más, proteger esa inversión en momentos de crisis económica, justamente como nos encontramos ahora. Así que de esto va a ir el panel de hoy. Paso la palabra al profesor Samaniego y luego vamos dando la palabra al asambleísta y a la viceministra para que reaccionen sobre esa presentación. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todas y a todos. Para mí es un gusto tener la oportunidad de hablar sobre un tema tan importante. O sea, los economistas normalmente, a los economistas se nos ve solamente viendo cifras macroeconómicas y equilibrios, pero también nos preocupamos por las poblaciones y nos preocupamos por las poblaciones vulnerables. Bueno, yo tengo una presentación para compartirles. No sé si se ve. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces comenzaríamos de esta manera. Entonces, la primera pregunta o la primera proposición que quería proponerles es que la forma como jerarquizan las prioridades los gobiernos y los países determinan el contenido y el resultado de esas políticas públicas y muestra las características de la sociedad. Esa es una frase acomodada de Zen. ¿Por qué le hemos traído a colación? Porque he estado reflexionando sobre este tema y considero que en el primer discurso, con el comienzo de la cuarentena y el anuncio presidencial, en ese primer discurso nunca se habló de las poblaciones vulnerables, sino que se habló de un sector vulnerable, que es el sector público, y que había que enfrentar la cuarentena con las restricciones que tiene el sector público. Entonces, si es que se organiza el discurso y la solución de los problemas alrededor de una restricción y no alrededor de una opción de política, entonces obviamente los resultados van a ser distintos que si hubiéramos priorizado y dicho el primer día, bueno, ¿cuáles son los sectores vulnerables en este país? ¿De qué tamaño de población estamos hablando? Y a partir de eso podemos el país. O sea, si es que ese era el punto de partida, obviamente los resultados eran otros. Entonces, siempre el diagnóstico inicial nos muestra cuál va a ser el alcance. Pablo, claro, no te escuchamos, ahorita estamos de pronto se sujetos cortó. a restricciones. ¿Ustedes le escuchan? Yo no. Se cortó. La señal. Voy a compartir de nuevo. Entonces les decía que esas son las condiciones iniciales. Y visto desde otra perspectiva, la pandemia expresa las distintas formas de desigualdad que enfrentamos en el país. Entonces, las más importantes para este caso son la desigualdad de ingresos, la de seguridad en el empleo, la del amparo de un sistema de protección social, algo a lo que había hecho referencia Joaquín. Entonces, a causa de estas desigualdades, van a haber familias constituidas por niñas, niños y adolescentes que están sufriendo o ya sufrieron carencias en alimentación, salud y también en violencia familiar. Entonces, la pregunta que nos hicimos conjuntamente con UNICEF es ¿cómo identificamos estos sectores? Estos sectores que van a tener dificultades debido a
a la cuarentena decretada, obviamente con toda la lógica, porque era la única manera de enfrentarla. En el marco de lo que nos dice la Constitución y los tratados internacionales firmados por el país, que privilegian la política pública hacia los sectores vulnerables. Estos derechos de los niñas y de los más pobres no han sido nombrados siquiera en los discursos oficiales, como tampoco priorizados, como hemos visto. Entonces, este trabajo lo que hace es encontrar una medida para determinar cuáles son los hogares vulnerables, pero se restringe únicamente a los hogares vulnerables con niñas y adolescentes. No estamos topando el universo de los hogares ecuatorianos. Entonces, una situación de vulnerabilidad puede ser establecida de varias maneras. En nuestro caso hemos tomado básicamente 3 indicadores con el propósito de construir esa vulnerabilidad. Entonces, el primero es la procedencia de los ingresos. ¿Por qué? Porque de los ingresos de los jefes de familia o de los gentes que contribuyen a la familia, va a depender si los hogares siguieron recibiendo ingresos o no. De la estabilidad de los trabajos depende esto. Entonces, por la procedencia de ingresos dividimos a la población, vamos a ver en 3 grupos, vamos a ver en la siguiente lámina. El segundo aspecto es la pobreza de ingresos, porque eso nos determina de por sí una situación problemática para hacer frente a la crisis, a la cuarentena, más aún si es que los ingresos son obtenidos por ventas diarias o por ventas en la calle. Entonces, a los hogares pobres, a menos que tengan una característica que es la participación en el sistema de seguridad social, no les hemos considerado vulnerables. La tercera variable es esta, ¿no es cierto?, la participación, que es extremadamente importante, a pesar de las críticas constantes que hay al IES. Están afiliados 4,5 millones de personas al Seguro General, y eso es un poco más del 60, de la mitad de la PEA. Y establecimos la vulnerabilidad de los hogares según el número de afiliados al IES que tiene cada hogar. Entonces, si no tiene ningún miembro desafiliado a cualquiera de los 3 sistemas, el IES, el ISO o el ISPOL, si no es afiliado a cualquier sistema, o si solamente el 30%, el 33% de los miembros son afiliados, pasan a ser vulnerables. Del 33 al 66 ya no son vulnerables, y del 66 o más. O sea, 66 o más personas del hogar están afiliadas a la Seguridad Social. Entonces hemos considerado de esta manera evaluar la potencialidad de la vulnerabilidad en lugar de tratar de hacer estimaciones sobre cuáles serían los efectos sobre el empleo, sobre los ingresos. O sea, ya con esta clasificación tenemos ya previamente identificado cuál es el tamaño del problema. Entonces aquí le dividimos como les decía, en 3 tipos de empleo: los empleados del sector público-privado, los patronos de empleados por cuenta propia, y los jornaleros y peones, trabajadores no remunerados y empleados domésticos. Todos estos, y en cada uno de los casos vimos cuál es la población pobre y no pobre, y dentro de la población pobre o no pobre, cuál es la cobertura que tiene el sistema de protección social. Porque el sistema de protección social, como se anunció, o sea, puede dar créditos quirografarios que puedes solucionar en algo temporalmente los problemas, o las personas afiliadas y que ya no consiguen trabajo, pueden pedir el seguro de desempleo. Entonces, el seguro social se vuelve clave en este momento, y se ha vuelto clave, y es clave en este análisis también. Entonces, las casillas que están más negras, más de color más fuerte, son las que se consideraron vulnerables, aun cuando tengan empleos fijos, ¿no es cierto? Son todas estas. Y, bueno, en la siguiente lámina están para que se den cuenta del número de personas que estamos hablando en cada uno de los casos.
En cada uno de los casos tenemos tanto el número de niñas, niños y adolescentes como el número de hogares. En la siguiente lámina tenemos ya resumida esta información. Entonces, identificamos que hay 1.050 hogares vulnerables que abrigan a 2.511.000 o 512.000 personas. Son el 32% del total de hogares y el 37% de los niños y el 22,7% del total de hogares los que son vulnerables. La vulnerabilidad, acuérdense antes que vimos que salía de los empleados privados y públicos, de los patronos o socios activos y de los jornaleros, peones, etc. Entonces aquí vemos en números qué significa esto. Entonces, la mayor concentración y la casi absoluta concentración está, la mayor concentración está acá, en los que se autodenominan patronos o empleados por cuenta propia, es decir, en todo el sector informal. Pero la tasa de vulnerabilidad es del 50,8%, es decir, del total de hogares que están aquí, perdón, del total de niños, niñas que pertenecen a hogares cuyos jefes están clasificados aquí, el 50,8% son vulnerables. Los más vulnerables son, como se podía esperar, los que están acá, en número no, son alrededor de más de 600.000, pero el 87% de esos hogares son vulnerables. Entonces, de esa manera fuimos identificando los rasgos de la vulnerabilidad. Tenemos a nivel urbano y a nivel rural, cómo se distribuye. Básicamente hay más vulnerabilidad a nivel rural. Está aquí abajo en este número. Dentro del área rural, la mayor vulnerabilidad está en los niños, niñas de hasta 5 años. Y a esta población le hemos dividido en este gráfico con el propósito de mostrar la magnitud del problema que se enfrentan los niños que están recién formando su cuerpo, su mente, porque están en la edad de pleno crecimiento y donde se forman la mayor parte de aptitudes que tenemos durante toda la vida. Y esa es una de las preocupaciones fundamentales de por qué estudiamos esto. Y aquí están los adolescentes tempranos y los adolescentes tardíos. Esta es la distribución. La publicación está disponible para el que desee verla en el Instituto de Investigaciones Económicas. Ahí están todos estos datos. Algunas características más. Aquí tenemos la tasa de vulnerabilidad y el número de personas vulnerables en cada caso. Como podemos ver, la mayor tasa de vulnerabilidad y el mayor número de personas está en el resto del país. Nosotros, con la estadística usada, solamente podemos identificar en estas 5 ciudades y el resto del país. Entonces, en las 5 ciudades, la tasa de vulnerabilidad, la más alta está en Guayaquil y Machala, en Cuenca es bastante baja, y el número de personas se concentran en el resto del país y en menor medida en Guayas, el número de niñas y adolescentes. Por otro lado, por tipo de hogar, dividimos a los hogares en los hogares que son biparentales, es decir, que tienen papá y mamá o una pareja al frente, y los hogares monoparentales, pues suponíamos que los hogares monoparentales iban a tener iba a haber más incidencia de vulnerabilidad. Sin embargo, la mayor vulnerabilidad sigue estando en los hogares biparentales con jefatura masculina, pero en segundo lugar están los hogares monoparentales, es decir, que tienen como jefa de hogar a la mujer. Y como ustedes saben, la mujer en el mercado de trabajo sufre varios tipos de discriminaciones. Entonces, para las mujeres va a ser más difícil todavía la situación. Entonces, una vez conocidos los datos generales, ¿qué políticas y desafíos nos podemos plantear? Bueno, el primero es relevar la importancia de la seguridad social, ¿no es cierto? En ausencia de la seguridad social, la población vulnerable sería gigantesca.
Y la Seguridad Social ha desplegado algunos mecanismos ágiles para entregar dinero con el propósito de amainar los efectos de la crisis. Para el resto de la población vulnerable no queda o no quedaba otra opción que realizar transferencias directas e incondicionales, como lo están haciendo 151 países del mundo, bajo distintas modalidades. O sea, no es un invento nuestro. Todos los países, ¿cuál es la única solución? Hacer transferencias incondicionales. ¿Cuál era nuestra propuesta? La propuesta que está en el documento es hacer una transferencia equivalente al 50% de la canasta vital en el primer mes de la cuarentena, el 75% del 50% en el segundo mes de cuarentena y el 50% en el tercero. Con una medida de este tipo, que paliaba de alguna manera la situación de los hogares más vulnerables, el gobierno hubiera tenido que gastar $600 millones, contando los 3 meses. Es decir, 0,5% del PIB. En términos, si alguien diría, esto nos va a costar 0,5% del PIB, en cualquier otra situación diríamos, no es nada, no es nada. Sin embargo, ni ese 0,5% ha podido conseguir el gobierno nacional con las leyes que mandó a la Asamblea. Entonces, para terminar, ¿cómo se podía financiar esto? Con un impuesto progresivo al ingreso, simplemente. Con esto se obtenía. Y hay muchísimas otras formas, ¿no? Por ejemplo, quitando por estos años los gastos tributarios debidos a la ley de fomento productivo, o mejorando la recaudación de impuestos de las tasas arancelarias, que según estimaciones de uno de los anteriores directores de aduanas, eso podría llegar a $2.000 millones fácilmente. O sea, había recursos y los 600 millones además no se necesitaba todos financiar porque el gobierno está haciendo transferencias ya por 150 millones. Tal vez la Daniela nos va a confirmar si puede ser más. ¿Cuál era el propósito? Evitar que la población de niñas y adolescentes y sus hogares caigan en severas restricciones en alimentación y cuidado de la salud. Como ustedes saben, en los 5 primeros años se desarrolla todo lo que es una persona. En general, los niñas y adolescentes son una población vulnerable porque no pueden, porque su situación de vida no depende de ellos, sino de terceros. Y en este caso, la situación de sus hogares tampoco dependía de los hogares, sino de una pandemia que les dejó sin trabajo. Impedir de esa manera que ingresen en el desgastante y desesperante círculo de la pobreza y la extrema pobreza, porque tomen en cuenta que uno de los criterios que nos llevó a decir que esta población es pobre, es vulnerable, es que estaban bajo la línea de la pobreza. Entonces, en estas circunstancias, muchos de ellos deben haber caído en extrema pobreza. Entonces, es una situación realmente grave la que deben estar enfrentando. Y por último, desde otra perspectiva, y casi puede ser utilitarista, es frenar el desplome de la demanda agregada y de esta manera permitir que la recuperación posterior de la economía sea más rápida. O sea, no debemos inyectar de alguna manera fondos a la economía. Y una forma, desde nuestra perspectiva, idónea y adecuada éticamente y adecuada de acuerdo a los derechos que persigue la nación, es a través de los sectores más vulnerables. Creo que eso es lo que quería decirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Te has atenido al tiempo, te agradezco muchísimo. Colegas, Pablo lo que nos ha presentado brevemente está, por cierto, lo ha subido Axel, si no me equivoco, lo han subido al chat. Ahí encuentran el enlace hacia el documento que preparó el profesor Samaniego. Y básicamente lo que él nos ha dado es un pantallazo de cuáles son los hogares vulnerables con niños, niñas y adolescentes, los criterios de la desigualdad que han utilizado, la potencialidad de la vulnerabilidad, los tipos de empleo por hogar, y nos da pues un 37% de los niños, niñas y adolescentes de este país como vulnerables y un 22% de los hogares, que no es poca cosa, sobre todo en familias, en hogares donde están los patronos por cuenta propia,
trabajo es por cuenta propia. Nos ha explicado los rasgos de la vulnerabilidad, que es más bien rural, que es preocupante porque es de 0 a 5 años. En los 0 a 5 años cuando los niños están desarrollando, justamente cuando necesitan las vacunas, una buena nutrición, los cuidados médicos y demás. Nos ha dado también un pantallazo geográficamente de la tasa de vulnerabilidad en Guayaquil y en Machala, principalmente por lo que sabemos. Y claro, sabemos todos que la seguridad social es la solución y por eso es que se llama seguridad y por eso es que atiende a las necesidades sociales de las personas, ¿no? Nos ha propuesto también una serie de transferencias, una propuesta interesante que yo creo que también habría que ahondar en ella. Le pido a los panelistas que van a seguir que ahonden en esa posibilidad de transferencias relacionadas con la canasta vital, que se podrían financiar perfectamente a través de un impuesto progresivo al ingreso, recaudando aranceles y de otras formas, con el propósito de básicamente de cuidar nuestro capital humano, ¿no? Ayer estaba leyendo un blog de Jaime Saavedra, que es el director de Educación del Banco Mundial, y donde él decía que una falta de inversión en educación es un atraso, porque básicamente la deuda que están contrayendo los países ahora van a ser los chicos las que la van a poder levantar. Y para eso justamente hace falta, entre otras cosas, invertirla en educación, ¿no? Si desde un punto de vista meramente utilitarista, pero ese es un poco el resumen de lo que nos ha contado Pablo. Muchísimas gracias y entonces le paso la palabra, si no me equivoco, es a... Perdón que tengo muchas pantallas abiertas aquí. Es Daniela Oleas, la viceministra, para comentar sobre el trabajo y las preguntas guías que hemos formulado antes. Adelante, por favor, viceministra. Buenas tardes con todos. Yo no sé si me escuchan. Primero que nada me quiero excusar porque no sé qué problema tengo con la cámara y está prendido el video, pero no aparezco. Pero bueno, de todas maneras, quiero agradecer a la Católica y obviamente a UNICEF por organizar este conversatorio. Yo también quería hacer una presentación. Les voy a hacer una presentación. Adelante. Viceministra, le pongo los 15 minutos, ¿sí? Para atenernos al tiempo. Y yo le aviso cuando le queden 2. Le hago así, le quedan 2. Ok, muchísimas gracias. De nada. No sé si está visible. Sí, sí se ve. Ok. Dentro de lo, digamos, de la conversación previa para la organización de este seminario, justamente yo había conversado con los organizadores y yo les decía que, digamos, yo soy viceministra de Inclusión Económica y no trabajo, pero no directamente en los temas de servicios infantiles. Pero de todas maneras, sí quería hablar sobre el tema de las transferencias y creo que, digamos, se ajusta un poco a la discusión que ha llevado el trabajo que ha desarrollado Pablo en la Católica. Entonces, solamente para hacer un pequeño, digamos, pantallazo de cómo está organizado el sistema de protección social en el Ecuador. Como bien decía Pablo, nosotros tenemos un sistema de protección con un esquema contributivo, que es la seguridad social, el sistema de transferencias no contributivas, que son los bonos y pensiones que usualmente transfiere el Estado hacia la población en extrema pobreza y pobreza. Hay los servicios enfocados a la población vulnerable, donde están los servicios de cuidado infantil, etcétera, entre todos los otros servicios, y además un sistema de selección es a través del registro social. Solamente rápidamente para tener una idea general de cuál es el sistema de protección de las transferencias no contributivas, que es lo que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Nosotros tenemos 1.024.000 usuarios de bonos y pensiones desarrollados en algunos bonos. El bono de desarrollo humano, el desarrollo humano variable, el bono Joaquín Gallegos Lara, la pensión Mis Mejores Años y pensión de adultos mayores, que es básicamente pensiones para adultos mayores y pensiones para personas con discapacidad. No me voy a detener mucho en ese tema porque no es el objeto de esto. Pero claro, ¿cuál es el tema? Y un poco es cómo enfrentamos el COVID en el escenario en que estamos viviendo. ¿Qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos? Ricardo Hausmann hizo hace unas 2 semanas o 3 semanas una conferencia de los efectos del COVID en el Ecuador y él decía
nosotros sabemos muy poco, pero lo que sí sabemos es que esto dura al menos 12 meses. Y claro, lo que está pasando es que hasta que no existe una vacuna o hasta que el 80% de la población se contagie, nosotros estamos en una situación totalmente desconocida. Y claro, hay como un escenario, una crisis sanitaria que está, digamos, se toma una temporalidad entre 12 meses, algunos hasta 18 meses o 24 meses. Y claro, la idea es, y la pregunta es, ¿cuál es el efecto de la pandemia? Es un shock temporal, pero al ser tan largo, este shock temporal tiene efectos permanentes. Y claro, en este sentido, ¿quiénes son los más afectados? Y como decía bien Pablo, son justamente las personas que están en situación de pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad. ¿Qué es lo que significa en términos de la población o las proyecciones de la población que se van a hacer en extrema pobreza y pobreza a propósito de la pandemia? Y claro, nosotros diríamos que pasamos de un nivel de extrema pobreza de 7.6 a un escenario bajo, muy conservador de 9.9 y a un nivel de pobreza de 25.7, perdón, a un escenario muy conservador de 30. Pero, digamos, se está tomando y analizando un escenario donde el 31.9% de la población caería en esta situación. En estas circunstancias, ¿cuál ha sido la principal medida? Y como decía Pablo, la medida que han tomado muchos países, y también el Ecuador, ha sido enfrentar esto a través de transferencias no condicionadas, sino justamente con el objetivo de tratar de contener al menos un poco la pobreza que esto genera y las consecuencias de la pandemia. Obviamente yo no me voy a detener, pero la idea sería ver cuáles son las poblaciones más afectadas y obviamente son muchos, son mujeres, personas con estratos de ingresos bajos, niños, niñas, adolescentes, los jóvenes, adultos mayores, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situaciones de calle, etcétera. Es decir, la afectación es gigante. El problema es de dónde partimos. Y claro, lo que dice Pablo es que lo ideal hubiese sido que el Estado invierta al menos $600 millones para contener estos efectos que son gravísimos. Pero el tema es que el Ecuador venía ya en una situación económica muy complicada, que con la pandemia se vio aún más afectada. Entonces, si nosotros vemos cuál es la situación de los ingresos del Estado antes del COVID y la situación actual, digamos, tomando los datos del Ministerio de Economía y Finanzas, digamos, a inicios de marzo, abril. Y claro, nosotros lo que vemos es que hay una disminución de los ingresos en todos los aspectos. Exportaciones petroleras, no petroleras, ingresos por turismo, remesas, etc. Esto quiere decir que los ingresos del Estado se vieron sumamente afectados y al no tener ningún tipo de ahorro, es mucho más complicado enfrentar una situación así. Y claro, como bien decía Pablo, lo ideal hubiese sido, ¿y cuáles son las respuestas de política en otros países? Claro, en otros países hubo unas operaciones muy grandes, pero claro, tenían a su haber, digamos, ahorro que nosotros lastimosamente no tenemos. Y claro, tampoco tenemos acceso a mercados y hay muchos problemas, no tenemos espacio fiscal, etc. En ese sentido, ¿cuál es el sistema o cómo enfrentamos nosotros esta pandemia? La cobertura del bono en una situación normal es de 1.025.000 entre núcleos y personas que reciben normalmente, usualmente, una transferencia monetaria por cualquiera de las condiciones que yo expliqué. Si nosotros vemos antes del COVID, nosotros ya teníamos una brecha de cobertura de 226.000 hogares, pero la pobreza luego del COVID, con las estimaciones que hemos visto, estamos hablando que tenemos un déficit de 476.000 hogares aproximadamente que estarían en un déficit y afectados a propósito de la pandemia. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Es que básicamente, y lo que ya se repite, es que este efecto tiene básicamente en los grupos vulnerables y que estos efectos no son solo monetarios, sino también incluye acceso a los bienes y servicios. A nivel de la región, todos los países han hecho transferencias monetarias y es lo que el Ecuador hizo. Nosotros tuvimos una respuesta de manera prácticamente inmediata
a partir del 1 de abril se hizo, digamos, la transferencia del primer bono de protección familiar a 400,000 núcleos. Desde el 1 de abril, un monto de $120 que se cobraron entre abril y mayo. Y posteriormente se hizo una segunda fase con 550,000 núcleos adicionales que se empezó a pagar a partir del 15 de mayo. Estamos todavía en ese proceso. El total serían 950,000 núcleos que recibieron o van a recibir un tipo de transferencia de este tipo, que son adicionales a el 1.025.000 beneficiarios que reciben normalmente la transferencia. Eso quiere decir que en números gruesos estaríamos hablando que aproximadamente 2 millones de núcleos familiares han recibido algún tipo de compensación por la pandemia. Cuando nosotros vemos la distribución a nivel nacional de cómo se comporta, digamos, y cómo hemos respondido frente a esta situación, vemos, aquí hay unas barras de color donde se puede ver cuál era el total de bonos y pensiones, es los grises, el bono de protección familiar son las barras naranjas, y el bono de protección familiar fase 2, la barra azul. Entonces, nosotros vemos, digamos, con los datos pre-COVID de pobreza, más o menos cómo se ha comportado y cuál ha sido el nivel de trabajo, de incidencia, desde los programas de protección social, las transferencias no contributivas para la población en situación de vulnerabilidad y pobreza. Lo que es interesante ver aquí es cuál es el proceso y qué es lo que está detrás de todo esto. El proceso de focalización, por norma, nosotros tenemos que regirnos al registro social. El registro social es un catastro de información social, económica y demográfica que hace un levantamiento de información en base a encuestas a nivel nacional. Se hace primero una focalización geográfica y luego un barrido censal, y esa información sirve, digamos, como para identificar a las familias. ¿Qué es lo que ha pasado? Nosotros, digamos, tuvimos algunos problemas en este aspecto y voy a explicar por qué. En la primera fase nosotros pudimos utilizar la base del registro social, una base que lastimosamente no ha podido actualizarse a tiempo porque inició su proceso de actualización y tuvo que detenerse por el tema de la pandemia. Entonces, la información con la que cuenta el país y con la que contábamos en ese momento es la base del registro social 2014. Con esa información se entregó la primera fase del bono de protección familiar y es la que ha terminado, digamos, hace pocos días. La segunda fase se aprovechó, digamos, se aplicó una normativa para poder utilizar ya la base de datos actualizada del registro social, lo poco que se ha levantado, que es aproximadamente el 30% del total, y justamente lo que se utilizó es la información de todos los núcleos que tienen un ingreso inferior a la canasta vital. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dado que la actualización no pudo terminarse o estaba, digamos, en proceso recién iniciando, faltó una base de datos para la entrega, y lo que se hizo fue un ejercicio de buscar a través de un cruce de base de datos de registros administrativos esta población que no se identifica y que debería recibir. ¿Cuál es la premisa? Lo importante, digamos, si hay que priorizar algo, lo que interesa es asegurar, disminuir el error de exclusión, y si es que hay problemas de inclusión, no es tan grave. Yo no estoy segura si es que este ejercicio se ha hecho antes del sector social, pero, digamos, entiendo yo que es un ejercicio relativamente nuevo, que ha permitido tener otro tipo de información y que se está utilizando se está pagando ya con esta información desde el 1 de junio. Para lograr esta base de datos identificada a través de registros administrativos, se creó una comisión presidida por la Unidad de Registro Social, donde participó el Ministerio de Economía y Finanzas, el INEC, el Registro Social, la Gestión de Riesgos y el MINES, con el apoyo técnico del Banco Mundial. ¿Qué es lo que quedó claro? Es que se requiere un instrumento dinámico. Nosotros, en el momento de la pandemia, ¿cuál era el principal problema? Es que nosotros sabemos que mucha gente se vio afectada, personas que no eran pobres cayeron en pobreza y personas pobres cayeron en extrema pobreza, pero no teníamos los instrumentos para la identificación ni la información actualizada, ni una manera rápida de actualizar esa información.
tomando en cuenta que además la pandemia exige ciertos temas y uno de los temas es el aislamiento social y no permitir, digamos, que tú tengas un acercamiento de otro tipo. Entonces, eso le genera una complicación adicional porque significa que muchos de los temas que se hacían vía encuesta ya no se pueden hacer. ¿Por qué? Porque los encuestadores pueden ser un foco de infección y repartir la pandemia a lo largo del país. Entonces, no tenía mucho sentido. Entonces, además, digamos, de toda la complicación, el tema, la característica propia de la pandemia hace que sea mucho más complicada esta actualización de información. Otro de los temas que hay que tomar en cuenta es el sistema de pago. ¿Cómo se hace la transferencia? Uno de los problemas principales era justamente cómo no hacer que los puntos de pago sean focos de infección o puntos donde exista una mayor contagio de la enfermedad. Entonces, la idea fue justamente pasar o tratar de ampliar esa cobertura y pasar de un sistema de 3.500 a 10.000 puntos de pago. Eso significó alianzas con todo el mundo, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, la Asociación de Bancos Privados del Sistema Financiero Privado Cooperativo. Nosotros tenemos actualmente digamos, un acceso muchísimo mayor de lo que teníamos hace, digamos, a mediados de marzo. Y claro, ahí es donde... Para que se oriente, 2 minutos, le podemos dar más, pero para que se oriente de cómo vamos. Yo termino, no se preocupe. Y claro, este tema, digamos, que parece trivial, es muy importante porque la transferencia tiene que llegar a la población lo más cerca posible, sin que existan muchos traslados. Y bueno, no voy a hablar sobre este tema, todo el trabajo que implicó, pero hay un tema que a mí me parece que es importante rescatar, es que a través de un trabajo conjunto con el Ministerio de Telecomunicaciones, la DINERDAP, y una alianza con las telefónicas, Movistar, Claro y CNT, se hizo un trabajo utilizando la tecnología, se actualizó la base de datos de todos los teléfonos celulares, vinculando celulares con base de datos para tener una contactabilidad directamente a través de SMS. Este tema que fue posible por la emergencia, porque debido a la emergencia se pudo hacer estos cruces de información que normalmente no son permitidos o que las empresas privadas no lo permiten, permitió que nosotros tengamos una contactabilidad que nunca habíamos tenido y uno de los resultados es justamente que el 96% de los beneficiarios han cobrado ya el subsidio porque han sido contactados directamente. La pandemia ha desnudado muchas de las falencias y uno de los temas justamente es el sistema de pago. Cómo tenemos que transitar hacia un sistema mucho más moderno utilizando la tecnología. Y el tema es cómo logramos esa bancarización. Como ya no tengo tiempo, solo les voy a mostrar estos datos de cómo se comportan los cobros durante un mes. Y durante un mes lo que uno puede ver es que el 72% de los cobros se hace durante los primeros 10 días. Eso genera algunas colas y claro, eso genera mucho malestar. Nosotros tuvimos, digamos, justamente para tratar de paliar esto, que son 2 picos y uno de los picos, el segundo que quiero explicar, es nosotros tenemos aproximadamente 220,000 personas que tienen depósito en cuenta. El segundo pico, el amarillo, es las personas que van a cobrar exactamente el día siguiente de que se deposite el dinero. Es decir, que las personas esperan a que se les deposite el dinero en cuenta y al otro día van toditos a cobrar en los bancos. Y eso es lo que sucedió aquí. Y claro, eso tuvo, digamos, eso es una situación inmanejable y que tuvimos que cambiar. No voy a explicar qué es lo que hicimos, pero eso es uno de los temas. ¿Cómo nosotros vemos el tema de protección social de las transferencias no contributivas? Básicamente hay, y de acuerdo a todos los estudios que se han visto, nosotros, digamos, hay una medida de respuesta frente a una fase de shock, que son las transferencias, es lo que se hizo. Pero de ahora en adelante tenemos una fase de transición donde los efectos son diferenciados por grupo poblacional. Es lo que decía Pablo, tenemos que saber cómo funcionan las familias, la composición, el tema de los niños, adolescentes, etcétera. Y eso significa que tenemos que tener información que efectivamente nosotros, digamos, una de las cosas que sabemos en este momento es que la actualización de la información no respondió de manera de la que se necesitaba frente a la pandemia.
Entonces, la propuesta es, digamos, a propósito del ejercicio que se hizo con el bono, de trabajar a través de SMS, tener una alianza más fuerte de tecnología que nos permita tener un acercamiento directo con los beneficiarios y poder identificar rápidamente composición, necesidades, problemas, etc. Y bueno, solamente para dar un ejemplo, el bono de desarrollo humano que tiene el componente variable, donde justamente están un componente fijo y un componente variable de acuerdo a familias que tienen hijos menores de 18 años, se hizo una reciente evaluación y el problema básico para hacer seguimiento a las condicionalidades de salud y educación es la dificultad de hacer la contactabilidad y la dificultad de hacerlo de manera, digamos, sistemática. Lo que a nosotros nos queda claro a partir de la pandemia, si hay algo bueno que se puede sacar de todo esto, es que existen ya los medios tecnológicos que debemos nosotros utilizar porque no podemos seguir pensando como estábamos haciendo. Definitivamente tenemos que evolucionar. El coronavirus nos representa unos retos muy grandes y lo que sabemos es que muchas de las cosas que se hacían normalmente ahora ya no se pueden hacer, pero existe la alternativa de la tecnología que hay que usar de manera muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Se ha tenido el tiempo, se ha pasado un minutito, está todo bien, pero muchísimas gracias por darnos esa visión, ese panorama de la protección social, especialmente de la protección social no contributiva y de los efectos que ha tenido el COVID sobre esta situación, cómo funcionan las transferencias condicionadas y las dificultades que tiene el Ecuador por no tener espacio fiscal, no tener ahorros, y un poco actualizándonos también las cifras de las personas que están recibiendo las transferencias monetarias, que antes del COVID estábamos hablando de 1 millón de personas y según usted nos cuenta se han añadido, hogares, y se han añadido 950.000 hogares más post-COVID. Nos ha hablado también del proceso de focalización a través del registro social y de la actualización a la que debía someterse para disminuir el error de exclusión. Nos ha hablado usted también de los desafíos de la actualización del registro social y de los desafíos también que tenemos en los puntos de pago, de las soluciones tecnológicas que ustedes han buscado, vinculando también los celulares con las bases de datos, y por último de la importancia de la información. Lo que diría una empresa privada es cómo conocer al cliente, básicamente, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades, sus vulnerabilidades para poder responder a ellas, y para esto la tecnología es clave. Muchísimas gracias, viceministra. Le pasamos entonces la palabra a la asambleísta Gabriela Larreategui para que ella reaccione también a lo que ha venido escuchando. Muchas gracias. Adelante, asambleísta. El micrófono, Gabriela. Quita el silencio. Perdón. Ahora sí. Gracias. Muchísimas gracias, Joaquín. Un saludo a todos los ponentes, a todos los participantes en este foro. Es para mí un verdadero honor ser parte de este seminario virtual, sobre todo cuando se trata de topar temas tan delicados e importantes como es la protección de los que menos tienen. Les agradezco a UNICEF, un agradecimiento profundo a UNICEF, a la Facultad de Economía de la PUCE, al Instituto de Investigaciones Económicas por esta invitación. Yo quisiera primero repetir la presentación que ya se ha hecho de mi persona. Básicamente es lo mismo. Soy asambleísta nacional en representación de la provincia de Pichincha por el partido SUMA. Soy abogada, acabo de cursar hace unos pocos meses un masterado en Administración Tributaria y Hacienda Pública. Integro al momento en la Asamblea Nacional 2 comisiones, la permanente de régimen económico tributario y la comisión ocasional para atender temas de niñez y adolescencia. Y esta presentación justo la quería hacer porque en la Comisión Ocasional de la Niñez y Adolescencia acabamos de aprobar el día 1 de junio, Día del Niño, una reforma casi integral al Código de la Niñez y Adolescencia. Se le está cambiando el nombre del código, en el que se incluyen varias reformas. Se plantea la recuperación y la reorganización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección de la Niñez y Adolescencia con el fin de hacer efectivos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este código plantea un sistema de coordinación entre los niveles de gobiernos provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales rurales, y un fortalecimiento de los consejos cantonales de protección de derechos.
Se incluyen garantías normativas y de política pública y se integran como obligatorias las políticas de protección social asociadas a mantener la escolaridad y reducir el trabajo infantil y adolescente en el Ecuador. Les quería contar esto justamente porque es importante que en un foro en que todos estamos preocupados por cuál es la protección a niños, sepamos que está tratándose en la Asamblea Nacional una reforma profunda a este código, justamente para poder atender temas de la niñez y adolescencia que habían quedado de lado prácticamente, con un código que no era en gran parte aplicable y que además era muy arcaico. Las políticas de protección social son esenciales para que los países y el mundo entero puedan alcanzar un crecimiento incluyente y un desarrollo sostenible. Son los instrumentos que permiten prevenir la pobreza, reducir la desigualdad, promover la inclusión social, aumentar la productividad, mejorar el capital humano. La protección social es definitivamente una inversión antes que un gasto. El mundo tiene que cambiar su visión y su definición de progreso como aquel que se mide solamente sobre la base del Producto Interno Bruto, sino que tiene que medirse por el bienestar de las personas, por el acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad, a una vida libre de discriminación. En medio de la crisis que estamos viviendo, la protección social de los niños, niñas y adolescentes, de los grupos vulnerables, que implica necesariamente prevenir, reducir y eliminar su vulnerabilidad económica y social, combatiendo la pobreza y la privación, es esencial para evitar que la crisis sea más profunda y más grave, reconociendo que antes de que las cosas se pongan mejor, puede que se pongan peor. La protección social puede darse a través de programas de asistencia social, que son transferencias públicas. Bueno, yo creo que de repente Daniela y Pablo lo explicaron muy bien. Las asistencias públicas, sean condicionadas o no, en efectivo, en especie o en programas de obras públicas, programas de seguridad social que cubren determinadas contingencias que afectan al bienestar o a los ingresos de los hogares y programas de protección laboral a través de subsidios de desempleo y de desarrollar competencias profesionales e impartir formación a los trabajadores. Es importante tomar en cuenta la dinámica de la pobreza y cómo las transferencias monetarias, como el bono del desarrollo humano en el caso del Ecuador, permiten su combate. Es necesario entender a las transferencias monetarias no solamente como un dinero condicionado o no, que debe complementarse con esquemas de corresponsabilidad de los beneficiarios que buscan incrementar capacidades y romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Importantísimo que podamos romper con esta transmisión que hace tanto daño a nuestro país. Es el caso de las corresponsabilidades sobre educación, sobre salud para los hijos e hijas menores de edad de los beneficiarios del bono de desarrollo humano. Sin embargo, de la mano de estas transferencias monetarias en especie, de los seguros sociales, de los subsidios, deben tomarse en cuenta el cuidado, los programas de cuidado de los grupos vulnerables. Yo creo que un poco esto se ha dejado de lado, se deja un poco de lado cómo estamos cuidando de nuestros grupos vulnerables. Vemos que durante esta pandemia, la mayor parte de los países y las ciudades han generado programas de protección social especiales. Como ejemplo, les traigo casos como la ciudad de Los Ángeles, que ha creado programas de cuidado de la niñez, de cuidado de los hijos, de todas aquellas personas que están dentro de la primera línea de atención a la pandemia, del personal médico, de los policías, de los bomberos. Atención justamente para que los madres y padres puedan salir a dar los servicios de atención en la pandemia. Australia ha subsidiado completamente el cuidado infantil. Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, ha creado el programa Mayor Cuidados. Este programa permite que a través de una línea telefónica las personas de la tercera edad puedan acceder a que un grupo de voluntarios jóvenes les ayuden, les presten ayuda para asistencia telefónica, hacer compras en farmacias, en comercios cercanos, pagar los servicios, pasear a las mascotas, fortaleciendo además el tejido social y el tejido comunitario, el tejido local comunitario, que es tan importante también para luchar contra pandemias y contra crisis sociales. Un factor común entre la mayor parte de programas de cuidados es que estos se llevan a cabo desde los gobiernos locales, porque son los que más cercanía tienen a los ciudadanos y son los que conocen el tejido social. De ahí la importancia de fortalecer las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados que tienen que siempre ir de la mano de recursos.
Veíamos en la presentación que nos ha hecho la viceministra que hasta diciembre del 2019 en nuestro país se encontraban recibiendo bonos y transferencias monetarias aproximadamente 1 millón de personas pobres y en extrema pobreza. La inversión presupuestaria aproximadamente son $1.000 millones, es decir, cerca del 1% del Producto Interno Bruto, que es una inversión bastante baja si lo comparamos con países de nuestra región como Brasil, México o Colombia. La base de este registro social, la base de beneficiarios del registro social, como también lo dijo la viceministra, es del 2014. Ella nos explicó que esta actualización del registro social estaba planificada para este año y ha tenido que ser suspendida estoy viendo un de hijos huérfanos, gracias por conocerme por adopción. Y que ha sido suspendido por el tema de la pandemia, la actualización del registro social, pero es importantísimo que se establezca la importancia, perdón la redundancia, la importancia que tiene la actualización de este registro social. Necesitamos que se transparente toda la información respecto de cómo se integraron a 1 millón de personas durante la emergencia del COVID, con qué base, sobre qué análisis se integró a 1 millón de personas para recibir el bono de contingencia. También me pregunto, los 2 meses que estuvo previsto el bono de contingencia ya pasaron, ¿cómo vamos a atender estas necesidades a partir del siguiente mes? ¿Cómo vamos a poder hacer que las familias que tuvieron estos bonos, este bono de contingencia, puedan seguir recibiendo un subsidio, una ayuda del Estado, una protección social del Estado? Porque su recuperación no va a tomar meses, posiblemente tome años. Atender las necesidades de cuidado de los grupos vulnerables debe ser también prioritario para el Estado. ¿Cómo pueden en este momento las madres que ya deben empezar a acudir a sus trabajos dejar a sus niños sin cuidados porque las escuelas, las guarderías se encuentran cerradas? ¿Cómo vamos a hacer para que estas madres puedan volver a la actividad económica? Y esto obviamente no afecta solamente a los sectores de pobreza, nos afecta a todos, afecta a la mayor parte de mujeres que trabajamos y que tenemos hijos los míos ya están grandes, pero los que tienen hijos chiquitos. ¿Qué está pasando además con la salud mental de la población? Yo creo sinceramente que el país tiene una deuda inmensa en atención de salud mental. No tenemos programas de atención de salud mental, de depresiones, no tenemos una cifra verdadera de suicidios, por ejemplo. En el Ecuador no existe un levantamiento verdadero de cuántos suicidios tenemos y en mi experiencia, cuando fui parte del COE metropolitano, teníamos al menos un aviso de suicidio semanal o mucho más. Es trágico cuántos suicidios tenemos y después de la pandemia esto se va a agravar muchísimo. ¿Qué va a pasar con el cuidado de la salud mental? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que por temas de salud mental se ven arrastrados a un mayor consumo o se ven arrastrados al consumo de drogas, de estupefacientes, de alcohol? ¿Qué va a pasar con todo ese cuidado que tenemos que dar? En tiempos de crisis, la necesidad de inyectar recursos de la economía local, priorizando obviamente todos estos grupos de atención y todos estos temas de los que hemos estado hablando en este foro, es esencial y nadie lo va a discutir. Permitirles una vida con dignidad, un acceso a la salud, a la educación de los niños, incluso por un tema ya de economía del país, para que la economía del país se siga moviendo y no se empeore. Pero la pregunta en este momento de profunda crisis es ¿cómo hacemos para tener esos fondos de liquidez para poder inyectarle, para poder dar estos programas de protección social cuando no tenemos ahorros? Y eso es una cosa que también ya lo han mencionado muy bien los que me antecedieron en las palabras. No tenemos ahorro, no tenemos espacio fiscal. ¿Cómo hacemos para afrontar esa crisis desde un Estado que está completamente quebrado? A una crisis que ya la teníamos, que ya la veníamos viviendo, se unió esta pandemia solamente para agravarla. Esta pandemia afecta a todos, no distingue razas, no distingue géneros, no distingue religiones, no distingue situación económica, pero sin duda va a afectar más a quienes menos tienen. No se pudieron, como decía Pablo, no se pudo establecer en la Asamblea Nacional contribuciones solidarias basadas
principalmente en que no hay manera clara de establecer quién puede ser solidario en este momento cuando todo el país y todas las industrias están afectadas. Son muy pocas las que quedarán por fuera de esta afectación. No se pudo sacar más recursos de los que ya además se hizo una contribución especial el año pasado en otra ley económica urgente. En lo personal, yo estoy convencida de que el manejo macroeconómico del país tiene que ser más conservador de lo que ha venido siendo en estos años. Hay que reducir el gasto público, hay que establecer los fondos, como se hizo en la reforma del Código Orgánico de la planificación de finanzas públicas, para que no todo el ingreso que tengamos por el petróleo sea gastado y que se haga un fondo de estabilidad para que lo que excede de lo que está planteado en el presupuesto general del Estado sea un ahorro y justamente podamos utilizarlo en momentos de crisis y en momentos en que no tenemos más recursos de dónde sacar. No podemos seguir manteniendo como nuestra fuente principal de recursos el petróleo, definitivamente, y necesitamos fondos de emergencia. ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con la altísima evasión de impuestos que hay en nuestro país? Y ahí no les tengo un número, porque el número en la evasión de impuestos, la cifra en la evasión de impuestos, es solamente lo que encontramos que se está evadiendo. Ningún país ha logrado determinar exactamente cuál es el monto de la evasión, porque el monto de la evasión siempre va a ser igual a lo que se ha encontrado que se ha evadido. No se puede determinar lo que no se ha encontrado. Yo creo que Ecuador necesita una profunda reforma tributaria que racionalice los impuestos, que los simplifique, que les dé mayor progresividad, que le dote a un sistema impositivo que sea más equitativo. En la actualidad, como decía Pablo también, existen tanto gasto tributario, tantas deducciones y tantas exenciones que constituyen verdaderos subsidios. Son verdaderos subsidios que se otorgan a través de exenciones y a través de deducciones que nunca son debidamente medidos, nunca son debidamente evaluados para saber a qué política pública responden, a quién benefician y si su beneficio es mayor que su costo. En el año 2017, el monto total de gastos tributarios fue de 4.907 millones de dólares, un 4.7% del Producto Interno Bruto, que es 4 veces la inversión en protección social. Y esto, además, es un problema a nivel mundial. Cuando los países se preocuparon tanto de evitar la doble tributación, que lo que terminaron causando es una doble no tributación. Las grandes multinacionales no tributando en la justa medida. Todos tenemos que definitivamente tributar en la justa medida para poder solventar las necesidades de todos. 2 minutos, En asambleísta. definitiva, yo creo que lo que tenemos, sí, con esto concluyo la idea, definitivamente es el manejo un mejor manejo macroeconómico, una profunda reforma tributaria y también un mejoramiento y una conciencia social de que tenemos que todos estar en el mismo camino, que no podemos dejar a nadie atrás. Gracias. Muchas gracias, asambleísta. Cumplió usted con su tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, primero la asambleísta nos ha comenzado hablando de la reforma del CONA, nos ha dado una sorpresa diciéndonos que va a cambiar de nombre. Tenemos todos la curiosidad de saber cómo es el nombre del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia, pero eso lo podemos dejar para más adelante. Pues sí, un llamado a un sistema integral descentralizado de protección de derechos de la niñez. Es lo que queremos todos, es lo que ha recomendado el Comité de Derechos del Niño. Usted ha hablado también de que no son solo las transferencias, lo cual estamos muy de acuerdo, sino también son los servicios de cuidado. Ha dado usted ejemplos de Los Ángeles, Australia, Buenos Aires, cómo estas ciudades o estos países han prestado atención especial a los cuidadores, a los hijos de los cuidadores, cómo han prestado asistencia a las personas dependientes. Claro que estos casos que usted ha mencionado tienen recursos y el problema que nosotros tenemos es que no los tenemos. Ha hablado usted también de la actualización del registro social, que data de 2014, se hizo una revisión, entiendo bien, en 2018, pero es ahí la base de cómo estamos focalizando, a quién le llegan estos bonos, sobre todo después de la situación en que nos encontramos de pobreza, donde el número de pobres se ha aumentado, ¿no? Ha hablado usted también de la sostenibilidad de los bonos, muy relacionado con
con la capacidad de inversión, con los recursos, de salud mental, que es un tema que ha salido también a la luz con la pandemia, que nos hemos dado cuenta de la importancia de la salud mental, tanto o más que la salud física. Ha hablado usted de cómo es que, justamente esa es la gran pregunta que nos hacemos todos, cómo invertimos si Ecuador no tiene ahorros y tiene muy poco espacio fiscal. Aboga usted por reducir el gasto público, establecer un fondo de estabilidad para poder ahorrar para momentos de emergencias, no depender tanto del petróleo, atajar la evasión de impuestos, llevar a cabo una reforma tributaria profunda para que los impuestos sean verdaderamente progresivos. Y ha hablado usted también, ha hecho referencia a cómo las exenciones de impuestos muchas veces son claramente subsidios y que no son analizados, su impacto no es analizado y por tanto es un poco un desperdicio de plata que podría utilizarse, por ejemplo, en invertir en la protección social. Muchísimas gracias, asambleísta. Entiendo que tenemos preguntas en el chat, tenemos preguntas por fuera del chat. Entonces, si entiendo bien, Axel, tú vas a manejar las preguntas. ¿Tú llevas la madre en la nave nodriza? ¿O quieres que te ayude? ¿O cómo hacemos? ¿De dónde vienen las preguntas? Sí, las preguntas justamente las que realizó el público, yo las voy a leer para que los panelistas las puedan responder y para que usted le dé las palabras posteriormente, por favor. Entonces, ya las reviso. Ya, perfecto. Para la asambleísta Gabriela Larreategui. En la asamblea, las decisiones e iniciativas legislativas son muy expeditas cuando se trata de incrementar el gasto y exigir la progresividad de derechos, pero tremendamente resistente cuando para responder a estas iniciativas se requiere promover iniciativas legislativas que mejoren los ingresos fiscales para responder. Ejemplo, una forma tributaria más progresiva. ¿Qué piensa el asambleísta? ¿Cómo superar ese sesgo que hace insostenible la gestión fiscal? De parte de la para Daniela Oleas. El derecho a la educación es fundamental y el Estado debe garantizarlo. Está en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. ¿Cómo los niños, las niñas y adolescentes que están en el área rural de nuestro Ecuador y que muchos no tienen ni para cubrir la canasta básica, no tienen teléfono, no tienen computadora y mucho menos internet, cómo se garantiza la educación a estos niñas, niños y adolescentes? Para Pablo Samaniego, en el proyecto de ley humanitaria se quiso proponer una contribución para hacer transferencias a los hogares vulnerables por pobreza. Se terminó eliminando por resistencia política. ¿Cómo promover alternativas de financiamiento para estos hogares cuando las decisiones dependen del factor político? Sí, ahora muchísimas gracias. Por favor, para que se realicen las preguntas, sería Joaquín para que le dé paso a los panelistas, por favor. Bueno, tú lo has mencionado, Axel, cada pregunta va a uno de los panelistas. Le pido entonces, quizás por ese orden, al asambleísta primero, luego a la viceministra y luego al profesor Samaniego, que nos responden a las preguntas que iban dirigidos hacia ellos, si les parece. Adelante, asambleísta. Gracias. Yo primero le voy a responder su pregunta de cómo se plantea que se llame el código, y es Código para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto, bueno, se mantiene lo de código orgánico, pero se incluye protección integral de niñas y adolescentes, porque esa es la finalidad del código, que la protección sea integral. Y niñas, niños y adolescentes en vez de niñez y adolescencia, por un enfoque basado en derechos humanos. Como niñez y adolescencia, más suena a una categoría social y no como sujetos de derechos. Entonces, por eso se está planteando el cambio a niños, niñas y adolescentes, para que todo el enfoque del código sea basado en la visión de niños como sujetos de derechos. Esa es la primera pregunta que quería responder. La otra, bueno, decían que pasa con una visión tributarista. ¿Qué pasó un poco con la ley humanitaria y con la ley y con esto de establecer tributos? Yo, como decía, sostengo que cada quien tiene que pagar su parte justa en los tributos, justamente para poder atender a las personas que menos tienen y a las personas de vulnerabilidad, porque no todos tenemos la misma capacidad. De repente, para salir adelante hay personas que por su vulnerabilidad no tienen esta capacidad para salir adelante solos, y el Estado tiene que atender a estas vulnerabilidades.
Pero ¿qué pasa cuando un gobierno comienza a tener problemas de liquidez y comienza a querer poner impuestos sobre impuestos y se comienzan a inventar impuestos? De hecho, el año pasado, en diciembre, ya se creó una nueva contribución a las grandes empresas que se podría incluso considerar una doble tributación, ¿no? Porque ya pagan su impuesto a la renta y tienen una contribución, y en marzo se vuelve a pedirles una nueva contribución, y todo el sistema tributario termina teniendo como patitas, o sea, es un rompecabezas mal armado el sistema tributario en sí. Por eso yo digo que establecer impuestos realmente necesita, en este momento, nuestro sistema tributario necesita una reforma profunda, una reforma integral, una reforma que permita justamente establecer esta progresividad. Si ustedes se ponen a analizar lo que yo hablaba de los gastos tributarios, estos gastos tributarios afectan directamente a la progresividad del sistema y a la equidad del sistema tributario. Les afectan directamente y dañan toda esta progresividad que se supone que debería tener el sistema tributario. Eliminar muchas, analizar las deducciones que tenemos, muchas serán válidas. Nuestro país es uno de los pocos que tiene, por ejemplo, tarifa cero para todos los alimentos. En general, los países no tienen tarifa cero para los alimentos. Nuestro sistema tributario, en lo que respecta al IVA, es uno de los menos regresivos, porque el IVA suele ser un impuesto regresivo. Es uno de los menos regresivos justamente porque tiene una amplia base de tarifa cero para todos los bienes de primera necesidad, por ejemplo, que estaría bien, pero a esto cada opción y cada exención debe ser debidamente analizada para que sea incorporada al sistema tributario. Eso primero. Yo creo que en este momento, lamentablemente, no hay el escenario político, no hay un gobierno fuerte que pueda establecer una buena reforma tributaria, y hay una asamblea que es demasiado dividida. Entonces, estoy de acuerdo con que no hay ahorita la condición, lamentablemente, para poder hacer una reforma profunda en el sistema tributario. Y de eso siempre sostuve en la reforma, en el código, en la ley humanitaria, que había un espacio para ser solidarios con los que menos tienen. Sin embargo, no había consensos, no hubo consensos y no pasó. Había un comentario por aquí de Lu que decía: no estoy de acuerdo, cuando no hay corrupción siempre va a alcanzar el dinero, y estoy completamente de acuerdo con ese comentario, y de hecho lo quería incorporar en mi presentación y después se me pasó, en mi ponencia, pero después se me pasó, que no podemos hablar tampoco en este momento, lamentablemente, si no tendríamos corrupción, definitivamente habríamos tenido también los recursos, más recursos que lo que tenemos en este momento. No podemos saber exactamente cuánto se fue de la corrupción, pero la corrupción es definitivamente una de las cosas prioritarias con las que tiene que luchar el Estado. Y no sé si me estoy perdiendo alguna pregunta. Muchas gracias, asambleísta. Podemos pasar entonces a la pregunta que le hicieron a la viceministra, Daniela. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, la pregunta era cómo garantizar la educación para niños, niñas y adolescentes. Bueno, la verdad es que voy a contestar la pregunta a pesar de que no es, digamos, parte de las competencias que tienen niñas ni las competencias que tengo yo. Sin embargo, creo que todos los que de alguna manera trabajamos o estudiamos temas de políticas sociales sabemos que la educación es la política social que permite movilidad social. Es decir, la educación como tal es la única política que asegura que una persona tenga oportunidades de mejorar su calidad de vida y asegura muchos temas, democracia, es decir, la educación es la base de muchas cosas. Ahora, ¿cómo asegurar eso? Primero, a mí me da la impresión que no necesariamente todo el mundo tiene tan entendido la importancia de la educación y cómo esto cambia y mejora la democracia y la calidad de vida de las personas. Creo que se necesita una pedagogización del tema, pero además estoy convencida que las familias quieren que sus hijos tengan una educación de calidad y una buena educación.
A mí me da la impresión que la única manera de llegar a eso es a través de un pacto fiscal, social, donde se ponga, digamos, los énfasis donde tienen que ir, que es decir, mejorar y tener una buena educación donde todos tengan acceso a una educación de calidad, donde la educación pública sea buena, donde los niños estén protegidos, donde se dé las competencias para que las personas accedan a una mejor calidad de vida y a un mejor competencias para la vida laboral. A mí me parece que es por ahí. Muchas gracias, viceministra. La idea de un pacto social por los derechos de la niñez, por los derechos sociales, es la base también del contrato social, ¿no? Sobre el que se rigen. Lo que pasa es que parece que no lo estamos respetando, no solamente en Ecuador, en muchos otros países, y también está bajo mucha presión, ¿no? La última pregunta era para Pablo. Pablo, ¿es tu turno? Gracias, Joaquín. Sí, bueno, primero quería referirme a la presentación que hizo Daniela, y ahí, o sea, mi preocupación es, o sea, es una presentación muy buena sobre lo que está haciendo el gobierno. Creo que no es suficiente, pero ese es otro problema. Porque esa presentación que hace Daniela revaloriza lo público con la importancia que tiene. Esa es la importancia de lo público, ¿no es cierto? Poder diseñar políticas adecuadas, como nos ha mostrado, ¿no es cierto? Hay un conjunto de políticas que se están diseñando, se están ejecutando. Ese es el papel de lo público. El problema es que, y claro, yo le felicito por eso a la Daniela, pero no estoy de acuerdo con la forma como el gobierno ha tratado a lo público durante estos últimos 3 años. O sea, desarmar lo público, como también lamentablemente propone la asambleísta Gabriela Larriategui, implica no tener las posibilidades de hacer, por ejemplo, este acercamiento a los sectores más vulnerables, como nos muestra que están haciendo la Daniela. Entonces, estamos en una permanente contradicción, ¿no? O sea, es un país de locos, porque obviamente necesitamos ir hacia la gente, necesitamos solucionar los problemas gravísimos que tiene la gente en este momento, pero simultáneamente estamos reduciendo el tamaño del sector público, y el sector público se reduce básicamente a salud, educación y seguridad, más las cortes. A eso se reduce. No es mucho más que eso. Entonces, ¿qué tipo de país estamos pensando? Es la pregunta que yo me hago. Y ahí voy a la pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? La ley humanitaria no pasó por pedido del propio gobierno, que se dio ante las presiones de no sé qué grupos, eso no me corresponde saber a mí, pero se dio esas presiones y perdió la oportunidad de crear un consenso alrededor de un problema gravísimo que tenemos. Perdió esa oportunidad, que era una oportunidad brillante, que perdió primero la oportunidad desde el principio, ¿no es cierto? Porque en la primera cadena de la pandemia me acuerdo claramente que la ministra de Gobierno, en lugar de decir, convocar a la población para que nos unamos para combatir a la pandemia, salió y le dijo a la población que cuidado, estas son las restricciones, y si incumplen las restricciones les vamos a castigar. O sea, en lugar de pedir consenso, se lanzó un discurso de represión. Entonces, claro, el segundo paso para mí, obvio, era lograr un consenso alrededor de la situación que está viviendo la gente más pobre, dentro de ellos los niñas y adolescentes, y poner eso como pivot de la solución del problema. Pero no se ha hecho eso. En vez de insistir, ¿no es cierto?, por todos los medios, de insistir en que la ley humanitaria se debía aprobar, lo que se hizo fue retirarle para que las reformas que pide el Fondo Monetario sí sean aprobadas.
Entonces, ¿a qué estamos jugando? O sea, yo no entiendo. Por otro lado, se ha pagado este año más de $1.000 millones en deuda y no podemos tener un monto de transferencias decente para la población. Entonces, ¿cómo lograr eso? Yo creo que es un momento de construir un consenso nacional. Y el otro día, una amiga que está aquí presente en el chat me mandó una foto de una entrevista de Amartya Sen y me acordé que es parte de un libro. Entonces, ¿qué es lo que cuenta Amartya Sen? Que es una historia súper chévere y súper interesante. En plena Segunda Guerra Mundial, la esperanza de vida al nacer de Gran Bretaña creció en las mujeres en cerca de 7 puntos y en los hombres en cerca de 6 puntos. Entonces uno se pregunta, o sea, ¿cómo hicieron esto? Pues, o sea, ¿por qué pasó en un momento de guerra? Estamos ahorita en un momento casi de guerra. ¿Qué pasó? Que había restricción de alimentos. ¿Y qué hizo la población? La población decidió que todos debían tener una cantidad adecuada de alimentos. Y de esa manera, en plena guerra, es uno de los pocos, el único ejemplo que existe de que en plena guerra aumenta la esperanza de vida al nacer. Entonces, si no logramos establecer un consenso, y creo que ahorita todavía es el momento de establecer algún consenso, y si no hacemos estoy de acuerdo con la asambleísta Larriategui y con la Daniela, que debemos tener obviamente un sistema tributario más progresivo, pero debemos comenzar ya y urgentemente, no podemos esperar ni un minuto más. Eso hay que construir ya y eso se construye, yo creo que conversando, discutiendo y estableciendo consensos. O sea, no podemos dejar a una parte de la población que comience a tener afectaciones gravísimas. Entonces, yo apelaría a que se reinventen el nombre de la ley humanitaria, porque no hay cómo mandar dos leyes con el mismo nombre, y se vuelva a tratar el tema, pero convocando desde otros espacios. O sea, no es solamente el Congreso el que debe resolver, sino la sociedad. Y la sociedad conformamos todo. Podemos hacer desde aquí, también desde la universidad, apoyar eso, y apoyar y pedir apoyos e ir construyendo una política alrededor de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé qué mucho más decir ni qué otras preguntas hacer, porque la verdad que lo que tú has planteado yo creo que es muy buen, digamos, cierre, porque justamente ese es el tema que nos preocupa, ¿no? Es una situación verdaderamente complicada la que está pasando el país, el mundo en general, pero el país especialmente por esta situación económica que tiene. Tenemos un registro social que todavía no está listo y que no nos permite del todo llegar a todas las personas que han caído en pobreza, y estamos en ello y eso es muy loable y la verdad que es urgente y es crucial. Y también había por ahí una pregunta que me hacía alusión también al trabajo intersectorial, y es decir, el MIES tiene que saber cuáles son las personas que están cayendo en pobreza, pero igual lo tiene que saber el Ministerio de Salud Pública y también lo tiene que saber el MIEDUC. Entonces ese trabajo conjunto también sería que se pudiera articular entre estos ministerios, ¿no? A mí me parece que lo podríamos dejar aquí, es una conversación que da para mucho. Me ha gustado mucho el tono de los presentadores, me ha gustado mucho el tono también de las preguntas. Algunas no las hemos podido contestar, algunas no tenían que ver con el tema que nos ocupaba hoy, entonces las hemos obviado, pero ahí están las preguntas, todas las hemos podido ver y me parece que esas preguntas también merecen una respuesta. Yo, por mi parte, me sumaría a ese pacto social que tú mencionabas, Pablo, y a la necesidad de que aparte de la Asamblea, que es uno de los poderes del Estado, una de las ramas del Estado, pero también la sociedad civil, todos nosotros, pudiéramos contribuir a ese, porque es que nos va la vida en ello, nos va en el capital humano del país. Hablando antes, la asambleísta hablaba de reducir la dependencia del petróleo, pues pasa por ahí, ¿no? Pasa por invertir en el capital humano, en las personas, que es la riqueza mayor que tiene Ecuador, ¿no? Y que de alguna forma pues se ha pasado a un segundo plano y han primado otros sectores, otras prioridades, ¿no? Yo por mi parte les quisiera agradecer, y como no estoy en mi casa, sino estoy en una casa virtual que pertenece a la PUCE, le paso la palabra
Andrés para que nos despida y cierres el seminario. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos por mi parte. Muchísimas gracias, Joaquín. La casa de todos y todas debe ser la academia. Es la misión que tenemos como universidad, buscar la verdad, promover la dignidad humana. Yo también agradecerles mucho a ti, Joaquín, y a través tuyo a UNICEF y al Sistema de Naciones Unidas, a Pablo, evidentemente, por el trabajo que viene haciendo en la coordinación de este proyecto conjunto entre UNICEF y la PUCE, a la asambleísta Gabriela Larrete y a Daniela también, las dos exalumnas de la PUCE también. Gracias por su disponibilidad y su colaboración. Yo me quedo con una pregunta que planteaba Pablo: ¿qué tipo de país queremos? Y justamente estos espacios son para lograr esos encuentros y poder conseguir esos acuerdos, ese pacto social, ese pacto fiscal y pensarnos el futuro que viene. Estamos hasta finales de este mes de junio con esta serie de seminarios sobre los efectos económicos del COVID-19 en el Ecuador, pero que nos van dejando una agenda, y es una agenda estructural en múltiples dimensiones. Una de ellas es justamente la protección social, y dentro de eso la protección integral a niños, niñas y adolescentes. Y mucho para construir y discutir ahí, que vamos a continuar el proyecto conjunto que tenemos desde el Laboratorio de Niñez y Adolescencia entre la PUCE y UNICEF. Entonces nos seguiremos viendo más adelante para responder todas las preguntas que han quedado. Muchísimas gracias y una buena noche a todas y todos. Gracias a todos, una linda noche. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós, Daniela. Adiós, Gabriela, Pablo. Chao, gracias.